A las personas que nos ven ahí en internet le damos la bienvenida una vez más. Gracias por estar en contacto con nosotros y disfrutan una enseñanza más de Entre Páginas de la Biblia. El título de la enseñanza de este día es ¿Quieres quedar sano? Es una pregunta. En realidad es una pregunta. ¿Quieres quedar sano? Y yo te invito a que busques ahí en tu Biblia Juan capítulo 5, donde vamos a basar la enseñanza del día de hoy. Juan capítulo 5. Vamos a ver varias cosas muy interesantes en esta enseñanza. Más que todo, aquellos que usan, algunos de ustedes usan como yo, por ejemplo, la nueva versión internacional, otros usan la Reina Valera, otros usan quizás la versión a las Américas, por ejemplo, como Luisa, y hay varias versiones. Y vamos a ver algunas cosas bien interesantes sobre la historia del día de hoy. Juan capítulo 5, comenzando en el versículo 1, esto es lo que dice. Algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Betzata. En estos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua. Y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante aquel hombre quedó sano. Así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado, por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado, hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. El que me sanó me dijo, recoge tu camilla y anda. Le respondió, ¿quién es ese hombre que te dijo, recoge y anda? Le interpelaron. El que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Después de eso Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Hasta aquí vamos a leer en esta mañana. Y esta va a ser un texto bíblico que vamos a dividir en 2 partes. Digo en 2 partes porque hoy vamos a ver esta primera que es titulada ¿Quieres ser sano? Y la próxima semana vamos a ver la segunda parte. Vamos a continuar con este texto bíblico, así que quizás déjalo marcado allí en tu Biblia para que tú lo puedas usar la semana que viene para la enseñanza que vamos a dar la semana que viene, que se titula Una experiencia religiosa. Y no nos vamos a adelantar a eso, ya verás cuando regreses aquí la próxima semana. Pero hay algunas cosas curiosas en este texto bíblico. Una de ellas, por ejemplo, es de que, porque quiero decir esto primero, no voy a hacer que aquellos de ustedes que ya se dieron cuenta y van a decir, pastor, algo faltó ahí. Porque aquellos que tienen la Reina Valera o quizás la versión de las Américas, es posible que les haya faltado un texto bíblico los cuales leímos. ¿Por qué? Porque en la Reina Valera aparece el texto número 4. Te vas a fijar a aquellos que usan, como yo, la Nueva Internacional, el versículo número 4 no aparece. Y el versículo número 4 dice así. Yo voy a leer primero el versículo número 3 para que tú veas cómo va la lectura. El versículo número 3 dice, en esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Y dice el versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese.
Y entonces venía el versículo 5 que dice, entre ellos se encontraba un inválido que llevaba enfermo 38 años. ¿Por qué, dicen algunos, por qué no aparece ese texto bíblico en la versión internacional? Bueno, porque la versión internacional, cuando se escribió, una de las cosas que se decidió fue no incluir todos esos textos que no aparecían en los textos originales. Y los textos originales que se han encontrado, el versículo número 4 no aparece. Eso pasa, este no es el único caso, hay varios casos. Acuérdense de que yo les enseñé aquí en una ocasión sobre lo que se llama la coma jonaica de Juan capítulo 6. Y ese es también el caso. Pero aparece aquí en la Biblia Reina Valera. Muchos piensan que la Reina Valera es la última palabra de Dios. No, la Reina Valera salió el siglo pasado. Es decir, anteriormente eso no existía Reina Valera. No existía. Entonces eran la traducción de algunos de los documentos originales. En los documentos originales, este texto bíblico, el versículo número 4, aparece como una anotación en el margen. Es decir, que quizás de las personas que hicieron la traducción hace cientos o miles de años atrás, alguien puso allí al margen este versículo número 4 porque un ángel descendía del cielo, es decir, para explicar por qué es de que estos hombres iban allí a aquella pileta o piscina en aquella ocasión. Esa era una piscina o una fuente, una pileta, no sé cómo le llamen ustedes, que estaba en Jerusalén, cerca del templo, y allí iban los enfermos a meterse en el templo, es decir, en el agua, porque el agua, atención con esto, el agua de vez en cuando empezaba a circular, es decir, hacía como un remolino. Y cuando hacía ese tipo de remolino quería decir de que la primera persona, no todos, la primera persona que se metiera en el agua quedaba sana. Por eso estaban ellos ahí. Por eso es que este versículo número 4, que yo he leído que aparece en la Reina Valera, explica de por qué. Porque era un ángel, dice, que venía y tocaba el agua. Y entonces cuando hacía eso, pues había sanación. Hay algunos comentarios de carácter teológico que suponen de que en realidad quien removía allí el agua era el mismo Cristo Jesús. Dicen también datos históricos de que ese agua se había convertido, o esa fuente se había convertido en un lugar, una fuente de sanación después del nacimiento de Cristo Jesús. Estos son algunos datos históricos. Esto no lo dice la Biblia. ¿Okay? Sin embargo, la palabra sí nos habla de este estanque de mucho más tiempo. Es decir, aún en el Antiguo Testamento se menciona este estanque o pileta allí en Jerusalén. Como quiera que sea, era un lugar donde se acercaban los enfermos a curarse. Ellos esperaban de que el agua se empezara a remover y entonces se tiraban allí al agua y se sanaban. Dentro de esto llega Jesús y ve este panorama. Yo quiero que entiendas algo. Este texto bíblico nos dice a nosotros de que había muchos enfermos que iban allí a aquel lugar. Pero hay algunas cosas curiosas que suceden en esta historia, en esta mañana. Hay varias. Una de ellas es el hecho de que de todos los enfermos que había, Jesús solamente sana a uno solo. A uno solo. ¿Por qué no sanó a los demás? ¿O por qué no los sanó a todos? No sabemos. Jesús escogió a sanar solamente a uno. Y la otra cosa que nos llama la atención es la pregunta que le hace Jesús a este hombre. En realidad la pregunta de Jesús es una pregunta que hay veces que para nosotros no tiene sentido. Porque dice que cuando él se dio cuenta que este hombre llevaba allí muchos años, dice el texto bíblico, 38 años enfermo, es decir, inválido, dice que Jesús le dice, ¿quieres quedar sano? Es decir, si tú estuvieras enfermo, la pregunta no sería para ti como algo obvio. Es decir, Señor, ¿cómo tú me vas a preguntar eso? Claro que sí que quiero quedar sano. Tú quizás dirías eso. Pero en este texto bíblico nos vamos a fijar que este hombre no dijo nada. No respondió que sí. A lo mejor nosotros esperaríamos de que la respuesta del hombre sea, sí Señor, yo quiero quedar sano. Pero no quedó sano.
Es decir, perdón, no dijo que quería quedar sano. Todo lo contrario, lo que hace en esta ocasión es, se quejó, se justificó. Correcto. Dice él allí, Señor respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras agitan el agua. Y quizás tú tengas la oportunidad en esta mañana de, mientras nosotros vamos enseñando este texto bíblico, hagas algunos apuntes, algunas de tus notas personales. Allí en el boletín te puse en esta mañana también espacios en blanco donde tú puedes llenar. Y la primera pregunta que vamos a hacer, que nos vamos a hacer en este día es, ¿qué tengo que hacer yo para sanarme? O también dice allí la pregunta o solucionar mi problema. Digo esto en esta mañana, mi hermano, porque aunque en este texto bíblico específicamente se refiere a un hombre que estaba enfermo, cuando Jesús nos hace este tipo de preguntas, no es necesariamente porque nos tengamos que sanar. Quizás tu problema no sea una enfermedad. A lo mejor tú lo que tienes es un problema de carácter emocional. A lo mejor lo que tú tienes es un problema de carácter familiar. A lo mejor tú tienes un problema de carácter por ejemplo, matrimonio. A lo mejor tu matrimonio no está funcionando bien. A lo mejor la relación con tus hijos no funciona bien. O con tus papás no funciona bien. A lo mejor no funciona bien con la gente de tu trabajo, por decir algo. Es decir, no nos referimos solamente a un caso de enfermedad, de salud. Jesús nos hace esta pregunta en más de una ocasión, por más de una razón. La pregunta en esta mañana es, ¿cuál es tu problema? Y Jesús nos dice a nosotros, ¿quieres sanarte? ¿Quieres que tu problema se solucione? Tenemos que hacer 4 cosas en esta ocasión. Número 1, lo primero que tenemos que hacer es querer resolver nuestro problema. Querer resolver mi problema o querer sanarme. Hay personas que están enfermos, tienen un problema, tienen X situación, pero ellos como tal no se quieren sanar, no se quieren curar. En una ocasión, por ejemplo, yo recuerdo que estábamos en un servicio de oración, habíamos orado por varias personas y en esta ocasión había allí alguien que estuvo enfermo o estaba enfermo. Y yo me acerqué a orar por esta persona y le dije, ¿quieres que oremos por ti? Y me dijo, no. Digo, ¿por qué? ¿Tú estás enfermo? Dice, sí. Pero hasta que no se me acabe las prestaciones que tengo del Seguro Social. Así me dijo, mejor estoy enfermo. Me conviene estar enfermo. Déjame decirte una cosa, hay muchas personas que tienen prestaciones de seguro social, de gobierno, de Medicaid, de Medicare, no sé. Y se han conformado a estar enfermos porque saben que el día que se sanen, tienen que trabajar y le quitan su beneficio. Hay muchos. Yo estoy seguro que tú conoces a alguien. Yo los conozco. En una ocasión también me sucedió que llegué a donde estaba un enfermo. Y la costumbre, tú sabes, nuestra es la de ungir a los enfermos con aceite, porque eso es lo que la palabra nos enseña a nosotros. Y cuando yo fui a ungir a esta persona con aceite y orar por él, él me dijo, ¿usted se lavó las manos, pastor? Y yo le dije, no, la verdad no. Dice, porque si usted me toca con las manos sucias, usted me puede contaminar. Y déjeme decir una cosa, en ese momento el Señor me dijo, no lo toques. Y, yo me puedo contaminar, a lo mejor me podría contaminar yo. Me dijo, no lo toques. Y yo pensé entre mí, digo, ¿y cómo lo unjo? Me dijo, no lo unjas, no lo toques. Así me dijo Dios. Y me quedé así, como, ok. ¿Sabes qué? El hombre nunca se curó. No porque yo no lo tocara o no orara por él, sino porque en muchas ocasiones nosotros rechazamos las oportunidades que Dios nos da de tocarnos. Y digo esto de tocarnos, mi hermano, porque tú y yo somos los instrumentos de bendición que usa Dios. Es decir, no quiere decir de que Dios no puede hacer las cosas sin nosotros. Escuche bien,
Eso no es lo que quiere decir. Quiere decir de que cuando Dios escoge usarte a ti y a mí como instrumento, podemos ser los instrumentos de orar por alguien, poner nuestras manos sobre alguien y ungirlo con aceite y orar por esa persona por una sanación. Podemos ser los instrumentos para salvación, para compartir el evangelio con alguien también, pero hay gente que nos rechaza. Entonces lo primero que tenemos que hacer es querer resolver nuestro problema, querer sanarnos, querer obtener salvación, querer en realidad de que nosotros podamos salir de la situación en que estemos, cualquiera que sea. Número 2, no poner excusa. No poner excusa. Esto fue lo que hizo este hombre. Mira lo que dice aquí. Señor respondió. Él no dijo que sí ni que no. Cuando Jesús le dice a él, ¿quieres ser sano? No le dijo sí. Le dijo, Señor respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua. Eso es una excusa. Y a lo mejor algunos de ustedes piensen, pero pastor, es cierto, no tenía a nadie. Espérate, ahorita te voy a explicar qué es una excusa. ¿Por qué es una excusa? Te voy a decir algo. Aparte de la excusa, fíjate esto, porque el punto número 3 en esta ocasión es no le eches la culpa a los demás. Fíjate, el número 2 es no pongas excusas, el número 3 es no le eches la culpa a los demás. Porque ese hombre es exactamente lo que hace aquí. Dice, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Es decir, fíjate lo que está diciendo. Él dice que él trata de meterse en el estanque. Pero antes de meterse en el estanque, alguien se mete primero que él. Porque tú a lo mejor digas, pero pastor, mira, este hombre es un hombre inválido. Este hombre no se puede mover. ¿Y cómo tú crees que llegó allí, para empezar? ¿Cómo fue que llegó? De alguna forma. Y déjame decirte algo, sabemos de que generalmente cuando las personas están en cierta situación como la de este hombre, o en muchas situaciones como las que muchos de nosotros hemos estado, la mayoría de la gente lo menos que hace es preocuparse de nosotros. Tú lo sabes. ¿Qué tanto tú te preocupas de aquellos que están realmente en problemas o en necesidad? ¿Qué tanto tú te preocupas de aquellos que están inválidos o que son desvalidos, que son... La iglesia cristiana, por ejemplo, por muchos años ha participado en programas que conocemos como programas misioneros, y muchos de estos programas misioneros no son solamente para llevarle el evangelio a la gente, sino para compartir de bendiciones según sus necesidades. Pero lo más común que hacen los cristianos, ¿sabe qué cosa es? Es decir, quizás lo ven como lo máximo, es poner una ofrenda para las misiones. Pero el verdadero trabajo misionero no es poner la ofrenda, es ir al trabajo misionero, ir al campo misionero. Ir a esos países, ver las necesidades de la gente, ver cómo la gente vive. Vivir con la gente, dormir con la gente, comer con la gente allí en su propia mesa. Yo estoy ahora en preparación de otro viaje que hagamos, quizás es posible, a Nicaragua en las próximas semanas. Es posible, no, todavía no tenemos nada seguro en mente, es decir, en el calendario, pero es posible. Y del grupo voy a ir con 2 pastores más. Y una de las cosas que hablamos era el hecho de que vamos a ir a un área donde pudiéramos quedar en un hotel, pero cuando nos quedamos en el hotel no nos damos cuenta entonces de las necesidades que tiene la gente. Pero cuando dormimos con la gente en su casa, porque nos ofrecen sus casas, muy humildes, y unas camitas muy humildes, muy incómodas y muy duras, en comparación a lo que nosotros tenemos acá. Pero eso es lo que ellos nos pueden ofrecer. Y ahí es donde nos damos cuenta en que en realidad uno dice, wow, yo no conocía esta necesidad de estas personas. Y ahí es que Dios empieza a tocar en muchas ocasiones el corazón de la gente para decirle, mira, te voy a regalar esto, te voy a regalar lo otro. A lo mejor no te puedo regalar una cama, pero te voy a regalar, te voy a traer la próxima vez que venga o te compro aquí un juego de sábanas, por ejemplo, por decir algo. Pero cuando nosotros generalmente a las personas que están necesitadas en muchas ocasiones, cuando nosotros estamos en una buena situación, se nos olvidan aquellos que están en problemas. Este hombre no tenía ayuda de nadie más, es cierto. Quizás llegaba allí solo, pero llegaba. Y si llegaba solo, y si en realidad él tenía unas tremendísimas ganas de curarse, de sanarse, se hubiera acercado lo más posible a la piscina. Cosa cuando el agua empezara a moverse, casi que tírate, déjate caer en la piscina o en la fuente.
Y a lo mejor algunos de ustedes digan, pastor, a lo mejor tú estás siendo demasiado severo con este hombre. Te vas a dar cuenta en la historia. Te vas a dar cuenta en la historia. Mira, hay un texto bíblico aquí, de todo lo que leímos, hay un versículo que leímos que tú no puedes perder de vista y no lo vamos a ver en el día de hoy. Lo vamos a ver la semana que viene, pero la mitad del 14 dice, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Había cosas que Jesús conocía de ese hombre, que tú y yo no conocemos. Y tenemos que tener mucho cuidado en no malinterpretar estos textos bíblicos, porque en muchas ocasiones, basados en textos como estos, mucha gente dice, tus enfermedades son resultado de tu pecado. No, no siempre es así. No siempre es así. Hay personas sanas que están enfermas. Es decir, personas santas que están enfermas. Gente buena, gente que busca a Dios, gente que honra a Dios, creyentes, cristianos, que están enfermos. Y hay muchos que no son creyentes y son muy malos y están sanos. La enfermedad no es el resultado de un pecado. Es cierto de que todas las enfermedades proveen o su raíz es el pecado. Es cierto. Es decir, si nosotros no hubiésemos pecado para comenzar, pues no estuviéramos enfermos. El pecado es decir, la enfermedad del pecado en general, el pecado natural del hombre en general. Pero cuando hablamos del individuo, de una persona específicamente, no porque una persona esté enferma quiere decir que está en pecado. Hay muchos pecados que nos llevan a enfermedades. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo en este día. Si yo tomo mucho, me voy a enfermar del hígado. Si yo fumo mucho, me voy a enfermar de los pulmones. Si yo como mucho, me voy a enfermar del estómago. Tú lo sabes. Eso sucede. Entonces, hay enfermedades, es cierto, que son. Y tú dices, ¿y comer es pecado? No, comer no es pecado, pero comer mucho sí. Comer mucho sí. Porque es la glotonería, la gula. La gula es uno de los 7 pecados que se menciona en la Biblia, si tú no lo sabías. Y nos pasa. Y de vez en cuando, quizás algunos de ustedes, a mí no me pasa. En algún momento quizás sí. Pero la mayoría de nosotros estamos pasaditos de peso y sabemos que estamos pasados de peso porque comemos demasiado, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, sí, hay algunas enfermedades que son producto de un pecado, pero no todas las enfermedades no todas las enfermedades vienen como resultado del pecado porque Dios te quiera castigar ni nada por el estilo. Pero de esto vamos a hablar un poco más la semana próxima. Como quiera que sea, este hombre en esta ocasión estaba poniendo allí excusas. Se excusaba y entonces encima de eso, para poder darle vida a su excusa, le echó la culpa ¿a quién? A los demás. Dice, cuando trato de hacerlo, cuando me trato de meter, alguien se mete antes que yo. Imagínate tú en una cola del pan, donde todo el mundo tiene hambre. ¿A quién tú le vas a ceder tu puesto? A nadie. A nadie. Es decir, cuando viene la comida, y yo sé lo que es eso. Yo pasé por eso cuando era muchacho en mi país. Hacer tremenda cola, esperando por la comida. Y después, cuando llegaba el momento de la repartición de la comida, mira, aunque viniera tu mejor amigo y tu vecino y tú le decías, hey, coge la cola. Pero tú eres amigo mío. Sí, pero yo llegué primero que tú aquí. Coge la cola. Porque yo quiero bendecirte a ti, pero yo estoy primero. Y eso es generalmente el pensar nuestro. Entonces aquella gente a la hora, en el momento de que el agua se empezaba a revolver, y sabían que podían ser sanos, y yo dije anteriormente que el primero que brincara al agua era el que iba a ser sano, entonces pues a este hombre no le iban a dar la oportunidad. Quizás en parte, por esa razón, Jesús se compadeció de este hombre. Porque dice ahí que de pronto Jesús se enteró de que el hombre llevaba muchos años enfermo. Ahora, yo quiero que tú entiendas esto en esta mañana. Entendemos que Jesús lo sabe todo. Y Jesús nos conoce a todos nosotros. Cuando decimos que Jesús se enteró, no era porque Jesús estaba desinformado. Sino se enteró quiere decir, alguien le dijo allí. O es posible que este mismo hombre le dijo a él
en una conversación o algo, llevo 38 años así postrado. Porque Jesús entonces cuando le dice, ¿quieres ser sano? Tampoco se lo preguntó para obtener información. Jesús en realidad conocía el corazón de este hombre. Jesús sabía si en realidad este hombre quería ser sano o no. Y déjame decirte algo, mi querido hermano. Y es posible que lo que yo diga a continuación, tú lo puedas experimentar, lo has experimentado. Mira, muchos de nosotros estamos en X situación después de mucho tiempo y nos acostumbramos a esa situación. A lo mejor estamos enfermos, nos acostumbramos a estar enfermos. A lo mejor estamos sin trabajo y nos acostumbramos a estar sin trabajo. O nos acostumbramos tenemos hambre y nos acostumbramos a pasar hambre. Hablando del hambre, ¿sabías tú de que cuando una persona tiene hambre, sucede algo bien curioso? Cuando una persona pasa mucho tiempo sin comer, el estómago se reduce. Y en realidad uno necesita menos comida. De ahí es donde vienen las dietas. O sea, no, en serio, así es. ¿Sabe? Una de las razones de hacer dieta es obligar al estómago a que el estómago se reduzca. Y después entonces tú empiezas a comer menos. Yo sé lo que te digo, yo estoy en este plan ahora. Y el doctor fue el que me aconsejó. Dice, mira, me dio una medida para comer. Y la medida, si tú la ves, dices, uy, eso está bien chiquito. Es cierto, está bien chiquito. Pero uno se adapta. Eventualmente, lo más difícil son los 3 primeros días. Los 3 primeros días. Pero después de eso, después que tú reduzcas la cantidad de comida y tu estómago empiece también a reducirse, te vas a dar cuenta de que el estómago también se adapta a comer menos. Es más, tú sabes cuando se empieza a comer el estómago, a quejar el estómago, si le pones más comida. Algunos de ustedes lo han pasado por esa experiencia. Si después que el estómago se reduce, comes demasiado, entonces te parece que andas inflado y uno dice, ¿y para qué comí tanto? Porque el estómago te dice, ya no me hace falta más. Pero nosotros, no el estómago, nosotros, tú y yo, nuestro ser, somos lo que decimos, pero estómago, ¿cómo voy a dejar toda esta comida que nos han invitado aquí a casa de estos hermanos? Mira Carmen cómo ha cocinado para nosotros, hizo tremendos pernil y 3 bandejas de arroz, yo no lo puedo decir que no. Y entonces uno come más y come más. Y si tú te acostumbras y empiezas a comer por varios días de más, entonces el estómago se hace otra vez, ¡pum!, y se expande. Y entonces él es el estómago el que te pide y dice, llévame a casa de Carmen. Llévame a casa de Carmen, muchacho. Digo esto para que entiendas de que en muchas ocasiones nosotros nos acostumbramos a la situación en que estamos. Si la situación es buena, qué bueno. Y no te voy a decir que sea malo acostumbrarnos, porque de hecho el apóstol Pablo dice, he aprendido a contentarme con lo que tengo. Si es mucho, mucho, si es poco, poco. Es bueno acostumbrarnos a contentarnos con lo que nosotros tenemos. Lo que no es bueno es a que nos conformamos a estar en una situación enferma o de escasez o negativa. Cuando hay una oportunidad de poder mejorar. Si no hay ninguna otra oportunidad, mi querido hermano, escucha, si no hay ninguna otra oportunidad, entonces tenemos que aprender a conformarnos. Fíjate cómo la situación en la cual estamos nosotros es la que determina si tu actitud es conformismo o es o es que estás, es decir, contento, satisfecho o conforme. ¿Ok? Hay 2 cosas diferentes. Si yo estoy en medio de una, por ejemplo, alguien me dijo en una ocasión, hablando de la iglesia, hermano, ¿tú crees que esta iglesia pudiera llegar a tener 1000 personas algún día? Digo, pudiera ser, pero en estos momentos no. ¿Tú no tienes fe? Digo, no, espérate. Es que aquí no hay tanta gente. No hay tantos hispanos. Es decir, porque todas las iglesias quisieran tener 1000 personas. No solamente en nuestra ciudad, en otra ciudad también. Pero si tú tienes a 500,000 personas, vamos a poner un número, en una misma ciudad, no puedes esperar a tener 20, ni 30, ni 50 megachurches. No puede ser, porque los números no dan. ¿Me entiendes a lo que me estoy refiriendo? Entonces pasa exactamente lo mismo en nuestra situación. Si tú estás en un ambiente, en un lugar
donde tú sabes que no hay otros recursos, mi querido hermano, no hay otros recursos. Entonces tienes que aprender a contentarte con lo que tienes, con lo que Dios te ha dado. Pero si tú estás en una situación, en un lugar donde hay la oportunidad de que tú puedas mejorar, de que tú puedas ser bendecido por Dios, entonces no te conformes. Tú te vas a contentar, pero tú sí le vas a decir al Señor, Señor, sí, yo quiero ser sano. Señor, sí, yo quiero salir de esta situación. Señor, yo quiero entonces mejorar mi situación. ¿Qué tengo que hacer? Porque este es el gran problema. Es esa pregunta, ¿qué tengo que hacer? Porque mira, de ahí entonces vamos al punto número 4 y último esta mañana, que dice el número 4, me tengo que ¿qué? Que esforzar. Me tengo que esforzar. Porque en ese momento, cuando este hombre le pone todas esas excusas, con todo y eso no le dijo Jesús, me quiero sanar, con todo y eso, entonces dice el versículo 8 que Jesús le dice, levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Déjame explicarte qué le dijo Jesús y qué no le dijo Jesús. Primero te voy a decir qué no le dijo Jesús. Jesús no le dijo, déjame ayudarte a que te levantes. No le dijo así. Tú y yo tenemos generalmente la costumbre de en muchas ocasiones pensando que estamos ayudando a alguien, en realidad lo que estamos es perjudicando a la persona. Porque Jesús le dice, levántate y anda. No le dijo, te voy a ayudar a que te levantes. Es decir, yo quiero que tú entiendas lo que está haciendo Jesús. Jesús le está diciendo a un inválido, levántate. Nosotros generalmente diríamos, déjame echarte la mano. Te voy a dar una manito. Trata de incorporarte. Tú sabes ese sentido así como espiritual, buena gente. Pero la forma que Jesús lo dijo no fue así. Es más, yo te voy a decir algo. Mira lo que dice aquí. El versículo 8 dice, levántate, recoge tu camilla y anda. Este texto bíblico en cubano o en puertorriqueño, tú sabes cómo diría, levántate, anda. No es levántate y anda, sino levántate, anda. ¿Tú sabes lo que quiere decir levántate, anda? Es como cuando tú le dices a la gente, mira, ya muévete, ya me cansé, ya, levántate, anda, levántate, levántate. Y casi que esto fue lo que le dijo Jesús. Levántate y anda. ¿Sabes qué? Levántate y vete de aquí. En realidad, déjame decirte algo. Aunque toda esta historia se ve algo tan agradable y tan bonito de parte de Jesús, porque hizo un milagro y sanó a este hombre y lo levantó. Este hombre, es decir, Jesús casi que fuerza, no físicamente, sino moralmente, al hombre a tomar una decisión. Por eso decimos que en el número 4 nos tenemos que esforzar. Tú y yo tenemos que hacer el esfuerzo de salir de nuestro problema o de nuestra situación. Jesús no lo va a hacer por nosotros. Dios no lo va a hacer por nosotros. Si tú no tienes trabajo, mi querido hermano, atención con esto. Si tú no tienes trabajo, no esperes que nadie te llame de un trabajo si tú no sales a hacer las aplicaciones correctas. Porque mucha gente dice, no tengo trabajo. Yo converso con la gente en la calle, yo converso con ellos todo el tiempo. ¿Qué te pasa? No tengo trabajo. No encuentro trabajo. ¿Y dónde fuiste a buscar? Estoy orando. No. Eso no fue. ¿Dónde fuiste a buscar trabajo? No, pastor, pero yo estoy orando para que Dios me dirija. No, que Dios te dirija. Eso suena muy espiritual, pero no lo es. Dios no te va a dirigir al lugar donde está el trabajo. Dios te va a dirigir a 10,000 lugares donde tú pudieras conseguir trabajo. Entonces tú tienes que ir a 10,000 lugares. Y mientras tanto, de todos esos, de un lugar te van a llamar. Es más, aquellos que hemos estado en esta situación anteriormente sabemos de que tú haces varias aplicaciones y viene otra prueba de parte de Dios después. ¿Cuál es? Que el mismo día o la misma semana te llaman de 3 lugares diferentes. ¿No te ha pasado? Y tú dices, ¿y ahora cuál cojo? ¿Con cuál me quedo ahora? Antes no tenía trabajo, ahora tengo 3 oportunidades. Entonces tienes que orar. Ahí tienes que orar otra vez para que Dios te ponga. Porque si lo hacemos nosotros, ¿cuál es el lugar al que tú escogerías? Si te llaman de 3 lugares diferentes. El que más paga, el que más paga. ¿Tú ves? Pero si es la voluntad de Dios, no siempre es donde más me pagan. Hay veces que Dios te quiere usar donde menos te pagan.
Y a lo mejor tú te vas a donde más te pagan y duras una semana. Y a la semana te botan. Porque no contaste con Dios. Otra vez. Entonces, decimos en muchas ocasiones, el estar sin trabajo es un trabajo como tal. Porque cuando uno está sin trabajo, tiene el trabajo de buscar trabajo. Y buscar trabajo es un trabajo, mi hermano. Porque hay que caminar, hay que salir por ahí. La gente generalmente hace... estoy poniendo un ejemplo práctico para nosotros, ¿ok? Es decir, tenemos que salir por ahí. La gente toca, es decir, hace sus aplicaciones, pero en lo más correcto de buscar trabajo es andar con una carpeta donde tú vas a meter allí tu resumen y todo lo que tú necesitas y tocas aquí, tocas allá. Y cuando yo fui a este lugar y apliqué en ese trabajo, voy a anotar ahí qué día apliqué, en qué compañía y el día y con quién hablé y el teléfono y todo eso para poder hacer un seguimiento, porque la gente dice, bueno, yo aplico aquí ya después que me llamen. Si no me llaman es porque Dios no quiere, así dicen. Ese no es el concepto bíblico. El concepto bíblico para que nosotros nos sanemos o salgamos de nuestra situación es esfuérzate. Esfuérzate. ¿Te acuerdas cuando en el Antiguo Testamento, cuando murió Moisés? Muere Moisés y Dios escoge ¿a quién? A Josué. Y Josué tenía miedo, el pobre. Había sido entrenado por Moisés, pero tenía miedo. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios? Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y dice el Señor, y yo estaré contigo. Es decir, si tú te esfuerzas, fíjate cómo es esto, esta es la fórmula. Si tú te esfuerzas y eres valiente, yo estoy contigo. Pero si tú no te esfuerzas, yo no tengo nada que estar metido ahí. Dios no tiene nada que... correcto. Dios no tiene nada que hacer con los cobardes. Absolutamente no. Pero si yo me esfuerzo, Dios va a estar en medio nuestro, es decir, en medio mío, y si nos esforzamos en medio nuestro. Y eso fue lo que pasó con este hombre en esta ocasión. El hombre se esforzó. Jesús dice que no dice ahí que lo tocó. Aquel hombre, la imagen que nosotros tenemos, que aquel hombre empezó de pronto a darse cuenta que se empezaba a sanar, que estaba sano, porque dice aquí inmediatamente. Eso es lo que dice el versículo 9. Al instante. Al instante. Al instante quiere decir en ese momento aquel hombre se sanó. Era paralítico, no podía mover quizás sus piernas y demás, pero los empezó a mover al momento. Y cuando se dio cuenta, el hombre hizo así y se paró. Pero otra cosa que le dice Jesús en esta ocasión, no solamente párate y anda. ¿Qué más le dijo? Coge tu lecho. Coge tu lecho. Es decir, no lo dejas ahí tirado. ¿Qué cosa es el lecho? El lecho, porque mucha gente decía, la cama no es una cama, no es una cama. Ni es camilla tampoco, fíjense, ni catre tampoco. En aquel tiempo no se usaba eso. Porque imagínense, yo quiero que piense esto, ¿cómo un inválido va a caer una camilla ni un catre con él? No puede ser, hermano. ¿Sabe? Cuando tratamos de usar nuestra imaginación, nos damos cuenta de que eso no es lo que se refiere. Eso es lo que se traduce incorrectamente. Lo correcto en aquel tiempo lo correcto era, cuando una persona estaba inválida, lo que usaba era algo similar a lo que nosotros usamos ahora cuando vamos al campo en muchas ocasiones, que lo puedes comprar en Walmart, que es como si fuera parecido a un sleeping bag, pero no es ni tan sleeping bag, no es ni tan cómodo como eso. Es simplemente un material que se hacía tejido. Y en muchas ocasiones lo más común que se hacía en aquel tiempo era de paja, tejido de paja. Y se hacía como un petate, correcto, así un petate. Un petate, y que se recoge. Cuando tú lo recoges casi así redondo, y uno lo traía, la gente lo usa para ir a la playa, esos lugares, y te lo mete bajo el brazo y más nada. No es que andaba con una cama, ni nada por el estilo, ni nadie. Imagínate, si ese hombre tenía problemas para meterse en la piscina, en esa fuente, tendría que tener problemas para traer una camilla con él, una cama. Entonces todo lo que tenía era eso, para tirarlo ahí, para no estar acostado literalmente en la tierra directamente. Eso era lo único. Era algo fácil que podía recoger y llevárselo. Por eso Jesús dice, levántate y anda, pero antes llévate tú. Correcto, una esterilla. Eso es lo que la gente dice, como una esterilla más o menos. Llévate tu esterilla, llévate tu camita. Es decir, tu cartón, quizás a las personas pobres de ahora usarían un cartón o algo así. Llévatelo. ¿Por qué llévatelo? No se lo dejas a los demás. Eso es tuyo. Ve a ver qué haces con eso. ¿Te acuerdas cuando Jesús le dijo a aquel joven, toma tu cruz y sígueme?
Y dije el otro día que cada uno de nosotros tenemos una cruz que cargar. Y en muchas ocasiones, mi querido hermano, el coger aquella camilla o aquella esterilla, lo que sea, y doblarla y llevárnoslas, nos va a recordar en algún momento de que un día nosotros éramos enfermos o inválidos y Jesús me dijo, párate y anda. Párate y anda. Porque generalmente cuando Jesús hace algún milagro en nuestra vida, llegamos a estar en tan buena posición que se nos olvida que una vez Jesús nos levantó. Se nos olvida. Pero es importante que nosotros continuemos recordando lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. La próxima semana vamos a continuar con esta historia bíblica porque hay detalles tan importantes y vamos a ver lo que pasó. Porque a partir de que ese hombre se paró allí, comienza ahora una lucha con aquel hombre. Escucha bien, ahora comienza una lucha con aquel hombre. Y él tiene que enfrentarse a algo más a la cual tú y yo también nos tenemos que enfrentar. Y la próxima semana te voy a enseñar esto, no te lo pierdas porque te va a gustar lo que vas a tener, lo que vas a poder aprender la próxima semana. Mientras tanto, la pregunta en este día es, ¿será de que algunos de nosotros hoy tengamos también la necesidad de que Jesús nos levante de algo? No tiene que ser necesariamente de una camilla, no tiene que ser de que estemos enfermos, pero a lo mejor hay algo en lo cual Jesús nos está preguntando también lo mismo hoy. ¿Puedo hacer algo por ti? Quizás la pregunta no es exactamente ¿quieres ser sano? O quieres quedar sano, pero Jesús te está diciendo, puedo hacer algo por ti. Y a lo mejor tú tienes alguna buena razón para presentar delante de Jesús para que Él haga por ti. Todos ojos cerrados, toda cabeza inclinada en esta ocasión. Y a ti que nos veas allí en el internet, si tú no tienes la experiencia de haber conocido a Cristo Jesús como tu Salvador personal, esta es la oportunidad que tienes en este momento de ir a Dios en oración y decirle al Señor, Señor, me arrepiento de mis pecados. Entra en mi corazón, límpiame, perdóname. Yo quiero también tener vida eterna. Y si lo haces, dice la Biblia, de que el Espíritu Santo te sella hoy. Dios lo hace a través del Espíritu Santo. Y te decimos bienvenido a la familia cristiana. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que tú nos das. Porque cada vez que tú te acercas a nosotros, Señor, nos hace la misma pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? Y nosotros tenemos que estar primeramente conscientes, oh Dios, de que tenemos una necesidad, tenemos un problema. Y entender también que ese problema, la solución de ese problema está en tus manos. Pero está en tus manos simplemente porque tú lo digas, pero con el esfuerzo de cada uno de nosotros. Danos, oh Dios, la fuerza en esta mañana para poner de ti abiertamente nuestro problema, cualquiera que sea. Y que seas tú, Señor, el que nos ayude a poder salir de esto. Ayúdanos, oh Dios, a tener el coraje, la voluntad de poder decir, sí, yo me quiero sanar. Sí, yo quiero salir de esta situación. Y te damos gracias, oh Dios, porque sabemos de que tú estás allí a nuestro alrededor mirando cuidadosamente entre tus hijos. ¿Quiénes de nosotros tenemos alguna necesidad? Porque tú nos quieres liberar, tú nos quieres sanar. Te damos gracias por esto una vez más. A cualquier persona que esté aquí presente en este día, Señor, o cualquier persona que nos esté viendo allí en internet, que venga a ti en este momento en oración diciéndote, Señor, este es mi problema. Sáname, levántame, cúrame. Ayúdame a salir de este problema. Señor, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, bendíceles, perdónales, restáurales. En el nombre de Cristo, oramos en esta mañana, una vez más. Amén y amén.